formación que estamos haciendo para profundizar en el yoga aquí en el Bierzo, en Ponferrada, a través de la Asociación de Yoga aquí en Anda, en la cual pues estamos ya todos ahí más o menos involucrados y cuyo logotipo pues significa el propósito de la asociación. La asociación está enrumbada principalmente al yoga, aunque hay más actividades que podemos realizar, ya que el yoga es algo inclusivo. Entonces, yoga es toda actividad humana que se haga con un sentido de profundidad, ¿no? de elevación. Y eso es lo que representa el logotipo. El logotipo está representando la Kiana, el monte de aquí del Bierzo, que es muy emblemático, con nieve, pues como está ahora también, está ahí bien nevadito. Y Akiana significa águila o guía, y es el nombre pues, del latín, ¿no? que en esta zona estuvieron los romanos. Y Ananda es una palabra sánscrita, o sea, lo que estamos tratando de hacer es unir las tradiciones de la zona, de esta zona. Hay muchas tradiciones también iniciáticas, como por ejemplo los templarios, ¿no? Y unirlo con el oriente. Ananda quiere decir felicidad en sánscrito, es una palabra sánscrita de la India, ¿no? Entonces, aquí Ananda lo que quiere decir es el águila feliz o la guía feliz. Entonces vamos a tratar de que nos guíe felizmente por la vida. Ese es el propósito de la asociación y veo que se va cumpliendo muy bien porque todos los que estamos aquí vamos siendo cada vez más felices. Muy bien, pues vamos a comenzar con el módulo de hoy, que se trata sobre el origen del yoga. Ahí aparece en letras sánscritas el símbolo de Om, que se supone como es el sonido primigenio a través del cual el universo se empezó a crear, ¿no? Ahora lo que los científicos llaman el Big Bang, aunque bueno, habría que discutir, ya lo veremos en nuestras sesiones sucesivas, si el universo tuvo un origen o quizá existió siempre. Esa es una de los temas pues, a profundizar en ellos a través de las técnicas del yoga, tratar de darnos respuesta a muchas incógnitas que el ser humano tiene planteadas. Pásame. Bien, entonces este es el temario en el cual nos vamos a basar el día de hoy. Supongo que la mayoría ya más o menos lo ha echado un pequeño vistazo, los que habéis recibido la información. Y vamos a ver sobre la civilización del Valle del Indo, la parte norte de la India. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es el tema, que lo vamos a... aquí está en índice y lo vamos a desglosar a continuación. La primera pregunta que nos plantearemos será cómo se ha transmitido esta tradición, la tradición del yoga, o sea, lo que aquí vamos a abordar, pues uno puede pensar, alguien que se lo ha inventado o está ahí tratando de descubrir el hilo negro o alguna cosa así, ¿no? Entonces, el yoga tiene una tradición que es milenaria, incluso pues no se sabe, o sea, no se sabe realmente cuándo alguien empezó a practicar yoga, y ha ido acumulando experiencia a lo largo de los miles de años y seguirá acumulando porque el yoga no es algo que esté terminado. O sea, es un sistema para descubrir al ser humano y el ser humano se está descubriendo constantemente a sí mismo, por lo tanto, la técnica para descubrir al ser humano también se estará constantemente actualizando. Pero hay una tradición que nos sirve pues, para no repetir lo mismo que hicieron nuestros antepasados, no repetir a veces los errores o ahorrarnos tiempo en la investigación y poder seguir avanzando. El seguir avanzando requiere de una iniciativa, o sea, de una iniciación. Entonces, esta técnica está basada en una tradición y también en la iniciativa que los seres humanos vamos aportando a esa tradición para seguir enriqueciéndola. Entonces, está englobado dentro de lo que se llama la tradición iniciática, tradición de los iniciados. Un iniciado, ¿qué quiere decir? Pues que es alguien que no está terminado. O sea, se basa en la experiencia de atrás, pero sabe que la evolución continúa, no está ya concluido, no está ya perfecto, está en proceso de perfeccionamiento. Y seguiremos seguramente así por la eternidad. O sea, a lo mejor esto no se acaba nunca, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Entonces, es una tradición de iniciados, o sea, de personas que se están constantemente actualizando a través de la iniciativa o la iniciación.
Entonces, esta tradición se ha enriquecido a lo largo de los años, cuando apareció la escritura, año 3000, 4000 antes de Cristo más o menos, a través de escritos, ¿no? Entonces, la tradición del yoga no es tanto un texto, aunque ahora utilizamos mucho los textos, ¿no? Textos escritos, tochos grandes. La tradición del yoga más se ha basado en alegorías, en aforismos, cuentos, también poetas, poesías, trovas, que han quedado por ahí escritos y que nosotros podemos tener todavía acceso a ellos y a través de esos escritos descifrarlos, entender lo que nuestros antepasados nos legaron para basarnos en esos escritos y poder seguir avanzando. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es algunos de los escritos que han quedado por ahí todavía. Pero, espera, dale para atrás. Pero también hay varios métodos de transmitir la tradición para que no se pierda. Hay como cuatro vías. Si una falla, otra está ahí, ¿no? Entonces hay otra vía que es la simbólica, que es a través de signos, símbolos, mandalas, yantras, imágenes gráficas también, como vemos una de ellas ahí. Eso es un mandala, que a través de esa configuración de imágenes, uno, como hicimos en la práctica en la mañana, uno lo visualiza, lo memoriza, lo mete dentro y empieza a dialogar con esa imagen que está dentro. Y esa imagen comienza a cobrar vida y a hablarte. O sea, es una cosa medio mágica, ¿no? O sea, algo que primero ves fuera, luego lo incorporas y eso que está dentro de ti empieza a transferirte una información. Un poco parecido a lo que ocurre con las computadoras, ¿no? hoy en día. O sea, que bajar cosas de la nube, ¿no? O sea, cosas que están ahí colgadas y a través de una clave, que es la propia imagen, pues tú mismo poder ir descifrando cosas. Entonces es algo muy bonito porque nos da la opción de poder aprender no solamente de la tradición a través de los escritos, sino a través de nuestra propia iniciativa, o sea, a través de imágenes poder descubrir cosas que a lo mejor no están todavía escritas. A lo mejor luego las escribes tú, ¿no? O sea, añadir cosas a la tradición. Y hay otra vía que es la genética o kármica, o sea, karma, la palabra karma, la raíz kri quiere decir acción. Entonces, el karma son nuestras acciones, o sea, y las reacciones que conllevan esas acciones. Karma no quiere decir algo malo, ¿no? Ni algo bueno, o sea, quiere decir acciones que hemos ejecutado y tienen su reacción. Que a veces cuando hablamos del karma decimos, vaya karma que tienes, o como si fuera algo malo, porque estoy pagando un karma y cosas de ese tipo. Entonces la palabra karma no implica algo malo ni bueno, es simplemente acciones y reacciones. Entonces lo genético o kármico es lo que venimos acumulando de nuestras acciones del pasado, que están repercutidas en nuestro presente y que podemos volver otra vez a actualizarlas a través de nuestra parte genética, o sea, lo que está grabado en nuestros genes, nuestra herencia. Cuando hablamos de la herencia, a veces pensamos en nuestros padres, nuestros abuelos, pero la herencia que recibimos no es tanto de nuestros padres o de nuestros abuelos. La herencia que estamos recibiendo es de nuestro propio antepasado. Nuestro propio antepasado, no nuestro padre o nuestro abuelo. O sea, ahí entraríamos en el debate sobre la reencarnación. O sea, no heredas algo de otro. Lo que vas heredando siempre es lo que tú has dejado. Entonces, en una encarnación anterior has dejado algo y en la siguiente, pues sigues en la trayectoria que ya empezaste anteriormente. A veces lo dejas genéticamente en tus hijos, ¿no? Esos tienen nietos, pero luego normalmente solemos volver a encarnar en una misma familia. O sea que lo que grabaste en los genes de tus hijos o tus nietos, luego tú eres el hijo de aquellos. O sea que hay una coincidencia entre el gen y tu antepasado. ¿Me explico? O sea que todo está más o menos ligado. Bueno, entonces, ¿cómo descifrar la información genética? Pues, por ejemplo, a través de las danzas sagradas, a través del movimiento, a través de las asanas de yoga, o sea, a través de actuar directamente sobre el cuerpo, a través de la meditación, los chakras, por ejemplo, ¿no? O algunas formas que son también de origen taoísta, como el Wu Wei, que lo aprenderemos también
en este taller que estamos haciendo. O sea, a través de poner en actividad el cuerpo y a través de las reacciones del cuerpo y escuchar el cuerpo, escuchar lo que genéticamente tiene tu cuerpo grabado dentro de ti y permitir que aflore. ¿Voy bien? Sí, voy muy rápido. Y luego hay otra manera también de transmitirse la tradición, que es la oral, que es la que se ha empleado habitualmente, más que la escrita, porque la escritura es más reciente. Todos los escritos en realidad están basados en transmisiones orales. No estaba la escritura, cuando apareció pues ya se empezó a escribir, pero ¿cómo se escribió? Pues un maestro le dijo a un discípulo y este lo escribió, ¿no? Bueno, entonces pues la tradición se transmite a través de lo que es el guru y el chela. El chela es el discípulo y el guru pues es el maestro, ¿no? La palabra guru, que ahora se emplea para muchas cosas, el guru de las finanzas, el guru de no sé qué, ¿no? Lo que quiere decir gu es como luz y ru es la oscuridad, entonces es el que deshace la oscuridad, algo así, el que hace luz en la oscuridad. No es el que enciende, no es el que le enciende la luz a otro, sino el que evita que la oscuridad exista para que cada quien vea por sus propios ojos. O sea, no es un salvador, aunque a veces pues, se ha interpretado así. O sea, un gurú como que te pone la mano encima y te va a iluminar los chakras y te va a quitar la tontuna que tienes dentro, ¿no? Nadie te puede quitar nada. O sea, solamente te lo puedes añadir o quitar tú mismo. Entonces, es un facilitador. O sea, un maestro en este caso es un facilitador que te ayuda para que tú eleves la montaña por ti mismo. Es como un guía de montaña. Un guía de montaña no sube a la gente, ¿no? No se lo carga y venga, sube, ¿no? No, un guía de montaña es el que va al frente y te va advirtiendo, mira, aquí hay un paso de nivel, no sé, tú que sabes de montaña, nivel 3, o lo que sea, ¿no? Así, hay que tener más precaución aquí, cuidado aquí porque te puedes, hay peligro, en fin, te avisa de los peligros porque él ya ha subido la montaña y sabe dónde están los riesgos o la mejor vertiente para subir, los vientos o lo que sea, ¿no? Las tempestades, las tormentas. Entonces esa es la idea de un gurú. No es un salvador, que a veces tenemos esa idea, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, es interesante mantener esta conciencia siempre en nuestro cerebro, ¿no? Que estamos habitando en una esfera, en este planeta, a veces estamos tan sumidos dentro de nuestra pequeñez que no descubrimos que estamos viajando en el espacio y estamos viajando a unas velocidades tremendas. O sea, esta es nuestra nave planetaria. Estamos viajando, no sé si son a 30 kilómetros por segundo, que se desplaza la Tierra en torno al Sol, pero es que el Sol también se está desplazando a una cantidad de kilómetros tremenda. Entonces estamos viajando a una velocidad tremenda, aunque parece que estamos parados, ¿no? Y es nuestra escuela. O sea, el yogi considera que ha venido aquí a una escuela de aprendizaje. Y cualquier cosa que en la vida se te presenta es una oportunidad para aprender. A veces puede ser a través de cosas que te dan placer, a veces puede ser a través de otras que te dan sufrimiento, pero en cualquier caso a través del placer o el dolor son medios de aprendizaje. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el yoga a través de las eras? Para saber cómo ha evolucionado el yoga a través de las eras, primero tendríamos que saber qué es una era. Más o menos tenéis la idea de lo que es una era. Hay 12 movimientos que tiene la Tierra. De los 12 hay 3 principales. De esos 3 principales, habitualmente solamente conocemos 2. El de rotación, en torno al eje, y el de traslación, el que crea los días, las noches y el que crea el año. Y eso condiciona nuestra vida. O sea, cuando es de día o es de noche, toda nuestra vida está condicionada a la luz del sol. Si hay luz o no hay luz. Incluso nuestra glándula pituitaria funciona así. O sea, se alimenta de la luz o de la sombra, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo está constituido por esa polaridad, diurna o nocturna. Y también por otra rotación, que es la del eje de la Tierra, que es el mayor, ¿no? El año también nos condiciona. O sea, la economía, las finanzas, incluso la política, todo está basado en el movimiento de la Tierra en torno al Sol.
O sea, el calendario, ¿no? Que decimos el calendario anual, principalmente empezó porque, pues, por la agricultura, las siembras, ¿no? Sembrar con respecto a cómo va el año y todo. Entonces parece que no tiene importancia, pero toda nuestra vida está basada en ese movimiento de la Tierra. Y el tercer movimiento, que es menos conocido, pero que tiene también una influencia importante, es ese que estamos viendo ahí. O sea, el eje de la Tierra está haciendo eso. Está moviéndose en un círculo, lo vemos aquí, está trazando un círculo. Ese círculo que está trazando la Tierra está dibujando, tarda 25.920 años, ahí lo está haciendo rápido, ¿verdad? Pero en dar una vuelta completa ahí, tarda 25.920 años. Y está moviéndose el eje de la Tierra sobre el cielo y marcando, por ejemplo ahora, en el año 0, aquí, en el año 2000, que estamos ahora más o menos, aquí está la Osa Menor, y la última estrella de la Osa Menor es la estrella polar. Entonces, ahora mismo el eje de la Tierra está marcando ahí, a lo que llamamos la estrella polar. Ahora es polar, pero es que anteriormente no marcaba ahí, por ese movimiento marcaba aquí. Hace 2000 años marcaba un poco más acá, hace 4000 años atrás, 6000 años atrás, iba marcando el eje en distintas posiciones. Entonces, ese movimiento es importante en la historia de la humanidad. Y ese movimiento es el que crea las eras. Entonces, a través de las eras vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando el lugar. O sea que hay una prehistoria que no está escrita, porque normalmente lo que estudiamos es lo que está escrito. Hace 3.000, 4.000 años está escrito, y lo que estudiamos es eso que está escrito. Pero hay una prehistoria que podemos descubrir, no está escrita, pero podemos descubrir a través de este movimiento, a través de las eras, porque cada era está marcando una forma de comportamiento a nivel genérico dentro de nuestro planeta. Una era, entonces es, dices, una vuelta completa. No, ahora vamos a seguir avanzando. Dame un poquito más. Mira, aquí está un poquito más claro. Tu pregunta estaba la respuesta después. Bueno, entonces este es el eje de la Tierra, ¿verdad? Este sería el ecuador de la Tierra. Y el movimiento que estábamos viendo ahí, el eje de la Tierra está haciendo eso. Y decíamos que tarda 25.925 años, está aquí. A partir de los 25.920 años vuelve otra vez ahí, ¿no? Aunque no vuelve exactamente ahí, o sea, nada vuelve otra vez al mismo punto de origen, porque este movimiento no es circular, es elíptico, o sea, se va cerrando y luego se va abriendo, pero eso ya es más raro. De momento vamos a considerarlo solamente que en 25.920 años vuelve otra vez al punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando el eje se mueve? El ecuador de la Tierra también se está desplazando. Y el ecuador de la Tierra, vamos a suponer que es este, hay un ecuador terrestre y un ecuador celeste. El ecuador celeste es la prolongación del ecuador terrestre. O sea, coges el ecuador de la Tierra y haces, lo abres, se proyecta sobre el cielo y ese es el ecuador celeste. Entonces, al proyectarse sobre el cielo, lo que se llama el punto vernal, dale para atrás. El punto vernal es la coincidencia entre el ecuador celeste y la eclíptica. Dale para adelante. ¿Otra vez? Esta es la eclíptica. La eclíptica, ¿qué quiere decir eclíptica? Eclipse. O sea, donde se producen los eclipses. Entonces, hay una banda que le llamamos la banda zodiacal, que es por donde transitan todos los planetas. O sea, los planetas no hacen como los átomos, ¿no? Los electrones, que uno va así, el otro va en la otra dirección, todos están en un plano. Entonces, ese plano es por donde tiene un margen, es por donde está transitando el Sol, la Luna y todos los planetas, suponiendo que la Tierra estuviera en el centro, ¿no? Entonces, donde coincide el ecuador celeste, que sería la prolongación del ecuador terrestre, con la banda zodiacal o la eclíptica, eso se llama punto vernal. Entonces, como esto se está desplazando, el punto vernal también se desplaza, está señalando a distintas constelaciones. Ahora, por ejemplo, el punto vernal está señalando aquí. Ah, no, ese es Escorpio, perdón. ¿A dónde está Acuario? Aquí. Punto vernal está señalando ahí, a Acuario.
hace 2000 años señalaba a Piscis. Acordaros más o menos, 2160 años es, si tú multiplicas 2160 por 12, que son dos signos del zodiaco, te da los 25.920. ¿Me vais siguiendo? Sí. Una pregunta. Entonces, en esa imagen señalaría a Capricornio, ¿no? Sí, aquí está, Vale, pero en la aquí realidad está señalando actualmente, Escorpio y el opuesto que sería Tauro. el punto de O sea, la cuando realidad. señala a uno, está señalando también al opuesto. Ahora está señalando a Aquarius y está señalando al opuesto que es Leo. De acuerdo. La constelación. Estos son constelaciones, o sea, esto no es astrología. La astrología funciona con los signos, es otra cosa. Esto es astronomía. Esto es astronomía pura y dura. Esto es ciencia. Astronomía ciencia. real. Esto es O ciencia. sea, el movimiento este es un movimiento real de la Tierra, no es un movimiento simbólico, porque la astrología funciona con simbolismo, no con cosas reales. Y entonces, pues sí, vale. Es un movimiento que está sucediendo de una forma real y, por ejemplo, pues si tarda 2160 años más o menos, no son exactos, o sea, cada constelación a veces es más grande, más pequeña, entonces no están cortadas así. Entonces quiere decir que si entró aquí ahora en Aquarius, cada 72 años va avanzando un grado. Si multiplicas los 72 años por 30 grados más o menos, que es lo que tiene, multiplicas 12 por 30, serían los 360 grados. Es decir, entonces multiplicas 72 por los 30 grados, te darán los 2160 años. Bueno, eso ya lo podéis hacer en vuestra casa, los cálculos, si os interesa. Bueno, lo que nos interesa en este caso para el yoga es saber que ahora mismo está señalando la constelación de Aquarius y el yoga pues se está actualizando con respecto a lo que esta constelación está emitiendo. O sea, franjas del cielo emiten una vibración que está impactando la Tierra y nos hace a los seres humanos, aunque no nos demos cuenta, tener un comportamiento determinado como humanidad, como grupo. O sea, la humanidad en general también evoluciona como humanidad, aparte de individualmente. Bueno, esto sería para verlo más despacito, porque si nos ensayamos aquí un buen rato. Simplemente es para confirmar que todo está en un orden, no una medida. O sea, todo está funcionando con respecto a una ley, que esas leyes las podemos ir descifrando a través de la simbología matemática, ¿no? Entonces, hay una secuencia que se llama de Fibonacci, que trata de explicar cómo funciona toda la creación en el universo. Desde una galaxia, cómo se constituye, a los vegetales, por ejemplo, ¿no? El brécol, ¿ves la forma que tiene? Pues parecido a eso. Entonces, todo se va formando conforme a una espiral, y esa espiral va siguiendo una progresión matemática que está aquí. O sea, sería, por ejemplo, el 1 más el 1 da el 2, ¿no? Aquí lo tenéis gráficamente y aquí numéricamente. Ahora, si sumas el 2 más el anterior, fijaros esto que tendrá que ver con el karma. Digamos que es la herencia. O sea, también los vegetales y todo funciona por herencia. O sea, herencia, ¿qué quiere decir? Información que ya está adquirida y que la vas a sumar con otra cosa. Entonces, aquí lo que haces es sumar como la herencia de atrás para construir una rosa, una piña o una galaxia, es lo mismo. O sea, la herencia que tienes atrás la sumas, el 2 más el 1, y te da el siguiente paso, que es el 3, ¿no? Sí, sí. 1 más 1, 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8. ¿Estáis viendo? O sea, siempre vas sumando lo anterior, 5 más 3, con lo presente, y te da el paso continuo. Entonces eso es lo que hace la evolución, o sea, que no se repitan las cosas. La suma de lo anterior con lo presente te da lo siguiente, ¿no? Es una secuencia pues eterna, como los propios números, ¿no? Entonces, eso sucede también en lo que habíamos visto de las eras. O sea, esto mismo se da aquí. O sea, 25.920 años es los puntos estos que están así. O sea, el eje de la Tierra que decíamos antes se está moviendo y en una vuelta completa de 25.920 años volvería otra vez a su origen. Pongamos que el origen fue aquí.
que se llama la constelación de Virgo, la Virgen. Ya tiene simbolismo eso. O sea, es el inicio de algo, siempre es Virgen. O sea, está empezando algo, es femenino también. Y continúa luego por aquí, por Leo, Cáncer, en fin, hasta que se cierra el ciclo. Cuando se cierra un ciclo completo de 25.920 años, comienza otro ciclo que son 3/4 partes del anterior. ¿Veis esta otra línea? Termina aquí. O sea, volvemos otra vez a esto. O sea, un ciclo completo, y de ese ciclo se queda en 3/4 partes. Ya no vuelve a cerrar de nuevo ahí, sino que se queda aquí. Otro ciclo es la mitad, hasta aquí, que sería 2/4 partes. Y una 1/4 parte sería aquí. Termina justo en el punto opuesto de donde comenzó. Y ahí se cierra un ciclo completo. Más bien medio ciclo. Porque luego vuelve otra vez a empezar, otros 25.920 años. Y entonces, claro, ahora sería que empieza desde este lado. Sería lo simétrico de este otro. ¿Lo seguís? O sea, haría un tercio hasta aquí, la mitad hasta aquí, y terminaría de nuevo en un cuarto aquí. ¿Y esto es a lo que estamos refiriéndonos de era? ¿O no? No, todavía no. Vale. Todavía no hemos llegado a eso. Yo sé que esto puede ser, a mí me resulta un poco difícil a veces de explicarlo, o sea, más si lo escuchas por primera vez, de entenderlo. O sea, para que tengáis un inicio, si esto os interesa, para que lo sigáis investigando por vuestra cuenta, porque en un ratito así, pues a lo mejor es difícil de entender. Pero que todo, vemos que tiene un orden, tiene una lógica, algo que es entendible y que es mucho más largo de lo que nosotros imaginamos la historia de la humanidad. Porque estos ciclos de 25.920 años, la de la siguiente. Se complican todavía más. Entonces, lo que se llama un Manvantara es la suma de los 25.920 años, ¿os acordáis de esto? Más el tercio, que son 19.000, más la mitad, 12.000, más un cuarto, que son 6.000. En total son 64.800 años. Pero esto solamente, o sea, os dije que empieza aquí, ¿no? Luego termina allí, pero luego empieza aquí y termina aquí, serían 64.000 más otros 64.000. Vale. En los textos que vamos... Sí. Pero hay una cosa en la que me perdí, a ver, que ya sé que es... No te preocupes, yo también te perdí. Porque entendí que empieza donde Virgo. Lo que no entendí es por qué se empieza con 3/4, luego y luego un cuarto. Sí. Eso no lo entendí. La serie de Fibonacci que hemos visto antes, sí, es el orden numérico que se aplica también a esto. Pero no, entonces no sería primero un cuarto, luego 2 y luego 3, que sería como la suma de 1 y luego más 1, 2, más 2 más 1, 3. Pregunto, ¿no sería de la otra manera? Por eso estoy perdida. Bueno, si quieres lo... Es una espiral. Tiene razón, porque si se supone que heredas... Yo lo que te recomiendo es cuando tengas esto... Sí, que somos muchos. Estos son también mandalas. O sea, es una forma de estudiar mandalas. O sea, que te claves ahí y trates de entenderlo. Bien. Porque explicarlo ahora nos resultaría un poco Es complejo, es muy y complejo. nos quedaríamos mucho tiempo en esto. Luis, pero eso tiene que ver con los macrociclos mayas, ¿no? Y los microciclos de los 25.000 años. Sí. Fijaros, esto que ponemos aquí viene en los textos. Hoy vamos a estudiar algo de los textos de la tradición del yoga, los Vedas. Entonces, esta información viene en los Vedas. O sea, esta información que viene aquí, que se llaman yugas, o sea, cada ciclo es un yuga y la unión de todos los yugas es un manvantara. Entonces, pone estas cifras, o sea, son cifras tremendas. Entonces, yo cuando leí esto en los textos védicos y veo estas cifras, digo, no corresponde con el movimiento real de la Tierra. Entonces, descubrí
través de leer más cosas, que estas cifras están cifradas, están clave. Porque si quitas estos ceros y esta cifra la multiplicas por 15, ¡pum! Clava perfectamente con el movimiento astronómico. Y yo me quedé con los pelos de punta cuando descubrí eso. Porque yo ya estaba dudando, digo, estos textos, pues alguien los ha escrito y se ha inventado las cosas. Pero esto fue la comprobación de que estos textos fueron escritos por gente que ya sabía algo hace 3.000 o 4.000 años de estos movimientos de la Tierra y había calculado cosas. Entonces te quedas como perplejo, como diciendo, la humanidad no ha empezado a cambiar en 3 días. O sea, es muy antigua y estamos a lo mejor repitiendo cosas que ya nuestros antepasados hacían. Bueno, entonces, pues, sigue un poco. Bueno, esto sería como otra imagen para profundizar un poquito más en esto. Dale para atrás. Lo que nos interesa de esto, o sea, cada yuga, es que ahora estamos entrando en lo que se llamaría el Satya Yuga. Cada yuga tiene una característica. Entonces estamos en el Satya Yuga porque hemos terminado aquí. El Satya Yuga comenzó hace 2000 años, pero os decía que estamos en la era de Acuarios. Han pasado 2000 años y estamos en la era de Acuarios. El Satya Yuga comenzó aquí. Y Luis, lo de yuga, el significado de yuga, la palabra yuga, viene de yuga también, ¿o? Satya quiere decir algo lúcido, luminoso, Sí. ¿no? Y yuga es una edad. Pasados. Sigue otro. Sigue más. Esto, si queréis, en una manera más detallada, un día lo vemos despacio. Lo que nos interesa es lo siguiente. Cada yuga tiene una característica. Esto está también en los textos védicos. Lo podéis leer ahí. Entonces, el Satya Yuga es la era dorada. O sea, como una era de esplendor, ¿no? Esto también viene en la Biblia. No sé si habéis leído los textos de la Biblia. Hay eras que dicen que es una era de oro, otra de plata, otra de hierro y otra de barro, ¿no? Pues también viene ahí. En muchas tradiciones, ¿no? Tradiciones también de América, por ejemplo, aparece todo esto. Es una coincidencia, entonces, que en distintas partes del mundo sale la misma cosa. Igual que hay construcciones en distintas partes del mundo que son parecidas, antiguas, ¿no? Las pirámides. Bueno, son testigos de que algo ha existido antes, que no venimos de la nada. El Treta Yuga es como una evolución de la humanidad. O sea, la cosa desciende, el Vampara Yuga desciende y el Kali Yuga es la última etapa en la que hemos vivido, que es la etapa de oscuridad. O sea, donde las cosas se deforman, se embarran, es la época de la edad de barro, todo se deforma, hay luchas, hay pleitos, los padres matan a los hijos a los padres, se pelean entre sí. Una de las diosas hindús es Kali, por ejemplo. Kali. Una de las diosas hindús Sí. también es Kali, y Kali Sí. precisamente se relaciona con esa parte de destrucción, de Ajá. oscuridad, de todo eso, ¿no? Va relacionado también con el nombre de las divinidades. Sí. Bueno, las divinidades hindúes tienen muchos significados. El de Kali puede ser ese uno, pero tiene más miga. O sea, no es la cosa así tan... Pero bueno, en este caso el Kali Yuga es la época en la que hemos vivido, que podemos comprobar que es una época de corrupción, de crisis, de hambrunas, en la que estamos saliendo. Entremos en una nueva era. De ilusión, de luz. Entonces, cuando acaba el Kali Yuga, pues comienza de nuevo el Satya Yuga, según hemos visto en el movimiento de precesión de los signos. Entonces, estamos volviendo otra vez a la época de los meses. Bueno, avanza un poquito. Bueno, ahora sí vamos directamente a lo que son las eras. O sea, cada era tiene 2000 años, hemos dicho, 2160, vamos a decir 2000. No sé si os estáis enterando de esto. Bueno, entonces, los puntos están diciendo dónde está ahora decíamos que es la unión del
ecuador celeste y el ecuador terrestre, el 21 de marzo, el punto de Aries, está señalando ahora la constelación de Acuarios. 2000 años atrás señalaba el inicio de Piscis, 2000 años atrás señalaba Aries, y 2000 años atrás señalaba Tauro, y así de forma. Hay una cruz aquí que se llama la Gran Cruz Cósmica, que son los 4 signos fijos del zodíaco. Entonces, esos 4 signos fijos del zodíaco son como épocas de esplendor para la humanidad. O sea, de crecimiento interior. No se habla aquí de crecimiento material, o sea, de crecimiento interno de las personas. Entonces, estamos entrando en una de esas partes de la cruz cósmica, Acuarios. Es el único signo que está representado por un ser humano, Ganímedes. ¿Lo habéis visto? Que está con un cántaro de agua en el tiempo, ¿no? Entonces está representando la sabiduría. O sea, estamos entrando en una época de que todas estas cosas que estamos hablando ahora del pasado quedaron ocultas, en la época de Kali Yuga, la época de oscuridad, todo quedó oculto, y ahora es un síntoma de que está empezando otra vez la luz. Podemos volver a abordar aquellas cosas que quedaron ocultas, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos 2000 años, hasta hace 500 años pensábamos que la Tierra era plana, que era el centro del sistema. Cuando los griegos, por ejemplo, que es esta época, ya sabían que la Tierra era redonda, o los hindúes habían hablado hace 4000 años de estos procesos, o sea que hay cosas que se quedaron ocultas y ahora las estamos volviendo a redescubrir. Bueno, entonces, cada signo tiene pues una característica. Por ejemplo, el signo de Tauro, su opuesto es Escorpio. Entonces, el Escorpio tiene que ver con lo secreto, con lo oculto, y Tauro con la voluntad, ¿no? Entonces, el yoga que se hizo, cuentas así, 2, 4, 6, hace 6000 años, un poco más, porque son 2140, 2100 y pico años por era, ¿no? Entonces, son 2, 4, 6000 años atrás, ya se practicaba yoga y se hacía de esta forma. O sea, el Tantra Yoga. Venus es el que rige en Tauro, el planeta del amor, y Escorpio tiene que ver con la sexualidad. Entonces, el yoga que se practicó hace 6000 años era el yoga más antiguo que tenemos, referencial, es el Tantra Yoga. O sea, el yoga de la elevación de la energía Kundalini, o sea, la energía sexual. Esto quedó relegado cuando llegó la época de Aries, regido por Marte, entonces el dios de la guerra. Entonces, lo que se valoraba era al guerrero, el valor, la lealtad, todas las condiciones del guerrero. Y karma, ¿os acordáis que la palabra karma viene de la raíz kri, que quiere decir acción? Entonces, lo que se valora es el yoga de la acción, o sea, el karma yoga. Cumplir el dharma. O sea, el dharma es cumplir con la ley. O sea, hacer lo que te toca hacer en cada momento. O sea, la acción, karma yoga. Fue la época de los guerreros. La siguiente época, cuando empieza Piscis, es una época de misticismo. Aquí lo que se valora mucho es eso, el valor, la lealtad del guerrero, y aquí empiezan a gobernar los sacerdotes, tanto aquí en Oriente como en Occidente. En Occidente los brahmanes, aunque bueno, los brahmanes vienen de más atrás, pero adquieren una importancia vital, o sea, el místico, el sacerdote, el intermediario entre la divinidad y los hombres. Y los militares, los guerreros, son sometidos a los sacerdotes, a los que mandan son los sacerdotes. El guerrero está al servicio de la religión. Le sustituyen el poder, diríamos, al de atrás, ¿no? Entonces, en esta época, lo que se practica es el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional. Entonces, vamos a ver que el yoga tiene muchas vertientes. Tantra Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, ¿no? Y al entrar en la era de Acuarios, el yoga devocional, o el yoga de los rituales, de lo místico, va perdiendo terreno, y se afianza más en lo que sería el Raya Yoga, el yoga real, el yoga regio, o el yoga de la sabiduría. O sea, el saber. Ya no es el creer, ni es soy el valiente, ¿no?
ni tampoco el misterio que comporta esta otra parte de atrás, ¿no? El silencio, todo para grupos reducidos que no se entere nadie. No, es una época de luz, toda la luz. Ya el valor y la fe siguen vigentes, pero tienen otro significado. O sea, el valor no es para derrotar a otro, el valor es para conquistar para superarte a ti mismo. Y la fe pues, se tiene que convertir no en una fe ciega, en alguien que te guíe, sino en la confianza en ti mismo y también en los demás. O sea, confiar, ya no es fe en creer algo que quién sabe si sí o si no. Transformarlo en esa confianza lúcida, ¿no? De que las cosas las haces no por fe, sino por convicción. No por seguir a alguien, sino porque sabes que intuitivamente descubres que hay algo que te va guiando, ¿no? O sea, es una época de luz en la que estamos ahora, la era del Acuario. Entonces, el yoga de la época actual es el yoga de la conciencia. La palabra conciencia tiene dos, lo decimos de dos maneras, conciencia y consciencia, con eso. La conciencia está más bien aquí, la buena y la mala conciencia, ¿no? El pecado y mala conciencia. La buena conciencia cuando hago buenas obras, el premio o el castigo. Eso es muy típico de la era de Piscis. En la época de Acuarios no es el premio o el castigo, es la conciencia. O sea, darte cuenta de tus acciones y no juzgarlas ni valorarlas, ni las tuyas ni las del vecino, sino interpretarlas como una oportunidad de aprendizaje. Lo que veíamos abajo en la mañana. O sea, cuando sales al frente a hacer una práctica, no es para juzgarte, decir, mira, se está equivocando, no, es para aprender. Y aprender, ¿qué quiere decir? Pues que no te sale bien al principio, pero a raíz de que no te sale bien, puedes ir perfeccionando. Entonces, esta es la oportunidad buena que tenemos en este momento y por eso estamos nosotros aquí. Esto es una demostración de que Acuario está funcionando. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, dale otro más. No sé cómo voy de tiempo, porque lo mismo queda corto. Bueno, hay una época más atrás todavía, más atrás de esto que estamos viendo, llamamos una época animista, o sea, donde vivíamos en la naturaleza, veíamos animado todo, animismo, o sea, quiere decir que todo está vivo, y hay unas fuerzas de la naturaleza que a veces nos benefician y otras nos perjudican. Entonces, las fuerzas de la lluvia, del relámpago, del trueno, todo eso, pues son dioses, ¿no? Los dioses de la naturaleza. Así vivieron hace mucho tiempo nuestros antepasados, ¿no? Y entonces, pues, esa época evolucionamos, da como lugar esta otra. O sea, de todos esos dioses que están vivos, el dios de la lluvia, del trueno, del relámpago, Thor, ¿no? ¿Se acuerdan de Thor? Thor es el dios del trueno en las tradiciones nórdicas, ¿no? Pero en América también está Tlaloc, parece que es Tlaloc, el dios de la lluvia. En fin, en todas las tradiciones antiguas, las fuerzas de la naturaleza son dioses, que a veces nos benefician y otras nos perjudican. Entonces, ¿qué hacemos en esa época? Pues les damos características humanas, que también sucede con esto, con el politeísmo. O sea, de esto da lugar a esto. Entonces les damos sacrificios a los dioses para que a veces nos beneficien cuando hay problemas, en fin. Del politeísmo nos vamos aquí, al monoteísmo. Esos son los símbolos de las religiones más numerosas que hay en el mundo. O sea, de todos los dioses hay uno, ¿no? En este caso es Júpiter, que es el creador de todos los demás. O sea, solamente hay un dios. Los egipcios, por ejemplo, eran politeístas, adoraban a varios dioses. Y Moisés, por ejemplo, es el que corta esa tradición. O sea, bueno, dentro de los egipcios ya había algunas tradiciones que estaban hablando del monoteísmo, pero bueno, en general eran politeístas, ¿no? Entonces Moisés corta con eso, dice, no, solamente hay un dios. Entonces este es el dios verdadero y eso nos trae un montón de problemas. Los egipcios y los romanos, por ejemplo, toleraban que hubiera libertad religiosa, de culto, como ahora se supone que tratamos también de que ocurra, ¿no?
Pero cuando hay una religión dominante, o sea, todos se deben someter a eso, y entonces si no eres hereje, viene el castigo, la exclusión social, en fin. Y todas las religiones han repetido eso. O sea, el problema de las religiones, cuando es monoteísmo, es el fanatismo. Mi religión es la verdadera, y la tuya no, y estamos en pleito. Y sigue dándole, eso ha ido evolucionando, estoy un poco rápido. Sí, pero sí, comprendemos. Hay una época que surgió hace muchos años, que es la época humanista, ¿no? O sea, donde se supone que el ser humano es la medida de todo. O sea, se trata de romper con que Dios está por ahí arriba y todos tenemos que ir ahí, se baja y se dice no, o sea, nosotros tenemos dignidad como seres humanos y vamos a tratar de arreglar nuestros propios problemas. Hay que adquirir sabiduría, conocimiento y no esperar que Dios nos lo arregle o alguien nos lo vaya arreglando. Es la época humanista en la cual también estamos ahora en esa dirección. Leonardo da Vinci pues, es el exponente máximo de la apertura de esto y es como un inicio de la era del Acuarios. O sea, se está empezando. Y la época de Lu, que es el Satya Yuga, ¿se acordáis? O sea, son dos coincidencias. El Satya Yuga en esos ciclos mayores que vimos al principio y la era de Acuarios, que es un ciclo menor de 2160 años. Entonces, estamos en la época en que empieza el Satya Yuga, coincide el inicio del Satya Yuga con la era de Acuarios. O sea, tenemos doble apertura de luz, ¿no? ¿Me deja ir una esterilla, por favor? Sí, vale. Fíjate si quieres por aquí. Ahí tienes una... Y la mesa. Y la gente se te será así, ¿no? La derecha Coge la es mía. la azul, que la tienes ahí justo al lado del mío. Esta. Coge la que es la mía. Sí. Yo ese no. Esta imagen es muy significativa. La hacemos a veces en las posturas de yoga, ¿os acordáis que os digo? El Vitruvio o el Leonardo da Vinci, ¿no? Porque está representando muchas cosas. Esto es un mandala, o sea, os sugiero que lo contempléis y tratéis de entender todo lo que hay ahí, porque hay mensajes muy interesantes, ¿no? Lo que hablábamos antes de la serie de Fibonacci está aquí. O sea, la construcción del cuerpo humano responde a esa serie también. El número phi, que se llama también, investigarlo, porque aquí no podemos hablar de todo, pero sí podéis seguir investigando. Entonces, ¿os acordáis que hacemos estas posturas, no? Digo, cielo, cuidado. Y de aquí, pues, podemos sacar secuencias de yoga. O sea, poner en movimiento esto, ¿no? Aquí sacamos posturas de yoga. O hacemos esta otra, así, ¿no? Entonces, está representado por un cuadrado inserto en un círculo. O sea, la distancia de aquí a aquí es la misma distancia que aquí a aquí. O sea, la altura es igual a nuestro máximo despliegue. O sea, es alucinante cómo está construido el ser humano. De aquí a aquí es la misma altura que tiene. Vale. Pues veremos cómo esto, Leonardo da Vinci fue un genio. Tiene mensajes muy interesantes. Y cómo esto responde con el yoga también. O sea, por ejemplo, el primer chakra, que ya lo veremos también más adelante, está, el símbolo que lo representa es un cuadrado y un círculo. Y un triángulo. Son las tres formas geométricas que representan el primer chakra. Y eso tiene todo un simbolismo, porque aquí tenemos el círculo, el cuadrado, también tenemos un triángulo, ¿eh? O sea, el ser humano representa el triángulo. Y el triángulo está inserto dentro del cuadrado y del círculo. ¿Qué podéis deducir de eso? El cuadrado representa la materia, el círculo el espíritu. Y el triángulo, Kundalini. la voluntad, o sea, el ascenso de Kundalini. Entonces, el ser humano tiene la posibilidad, a través de sí, de su propia iniciativa, humanismo, de su propia voluntad, superarse a sí mismo para transformar la materia en espíritu. ¿En qué? ¿Perdón? En O espíritu. sea, ¿veis la importancia de los mandalas? O sea, porque en ellos es toda la información que está ahí. Bueno, en realidad no está aquí, está aquí. Pero ese es el espejo en el cual tú empiezas a sacar. Entonces, es un libro inagotable.
Porque un libro escrito llega un momento que más o menos se agota. Porque se escribió en una época con unas características. Y entonces se quedó anclado en el pasado. Y está bien para la tradición, que queramos descubrir la tradición. Pero estos son libros vivos, porque están dentro de ti. Entonces es la iniciativa. O sea, la iniciativa que tú estás desarrollando para constantemente ir descubriéndote cosas, descubriendo cosas. Los mandalas son eso, son llaves que te abren información interna. Pues sigue, hay una palabra por ahí, panteísmo, que cuando esto, por ejemplo, tengo un amigo que es sacerdote, cura, cuando le hablo de esto, me dice, tú eres un panteísta. Me lo tira como si fuera una mierda. Para los religiosos el panteísta es como, eres un hereje, ¿no? Le digo, pero ¿tú te has visto lo que significa panteísmo? ¿Has estudiado latín y griego? Pan, el dios pan, pan quiere decir todo. Y teísmo quiere decir Dios. Todo es Dios. Pero no decir vosotros mismos que Dios está en el cielo y no en todas partes. Entonces, ¿por qué me llaman panteísta? Porque ellos dicen que hay un Dios. Nosotros todo es Dios. Bueno, sigue. Bien, nos vamos un poco a la tradición del yoga, de dónde parte. Hay unos pueblos que se llaman los pueblos indoarios, que habitan principalmente esta zona de aquí. En esta zona de aquí es donde están los ríos Tigris y Éufrates, que se supone que según la Biblia fue el paraíso donde inició la humanidad, Adán y Eva, todo eso, ¿no? El caso es que hay unos pueblos aquí que son bastante pueblos guerreros, se llaman los pueblos indoarios, los pueblos indoeuropeos o arios, ¿vale? Son la raza la raza blanca, que esta zona más o menos la que habitaba. Hubo una época que, bueno, pues se expandieron en todas direcciones. También llegaron ahí a la península ibérica, al norte, y se fueron transformando en otro tipo de pueblos, ¿no? Los germánicos, eslavos, en fin. Y también vinieron por aquí, y se vinieron a la India, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar del sánscrito, que es el idioma que utilizaban los sabios. Era un idioma verbal, escrito, el sánscrito. Ahí tenemos una referencia que vamos a ver qué pasa cuando los arios vienen aquí. Es el año 1800, 1200 antes de Cristo, cuando ocurre esta invasión. Son invasores. Ario quiere decir señor. O sea que donde ellos iban imponían su señoría. Y eran pueblos también patriarcales. O sea, los guerreros eran guerreros, patriarcales. Luis. Y el hombre sobre la mujer se imponía así. Luis, ¿de dónde proviene el sánscrito? ¿Se sabe dónde proviene el sánscrito? Sí, los pueblos indoeuropeos. O sea, inventaron ellos. Bueno, era la manera de comunicarse de los arios, ¿no? Es uno de los idiomas más antiguos. Sí, lo sé. Y los idiomas que nosotros usamos hoy en día, incluso el español, tiene raíces sánscritas. O sea, muchas palabras, a veces os he comentado, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra sánscrito. Sans quiere decir perfecto, escrito. Ahí la palabra kri también aparece escrito, kri, acción. O sea, una acción perfecta o una escritura perfecta. Escrito, viene la palabra sánscrito, escritura. O sea, ahí vemos como tenemos raíces de aquí, del sánscrito. La propia palabra yoga, nosotros tenemos palabras que provienen de yoga, ya os comenté en alguna ocasión, ¿no? Yug, la raíz de yoga es yug, ahí viene yugo, yunta, juntar. A nosotros nos viene por dos vías. O sea, nos viene por la vía de aquí, el sánscrito, pero también nos viene por otra vía. Nos viene por la vía esta también, por los árabes también. El idioma árabe también contiene, o sea, cogen de la India también y también contiene raíces del sánscrito.
de Persia, ¿no? Los persas, los árabes, estuvieron mucho tiempo en Persia y adquirieron también algunas palabrejas de... Bueno, lo que nos vamos a centrar es aquí, esto es un esquema global, ¿no? En la India, ya vamos llegando. Bueno, en la India hoy en día pues hay multitud de religiones, pero la mayor parte de los hindúes lo que practican es el hinduismo. Hay algunas partes como Nepal y Bután que se practica más el budismo. En fin, es un panorama así de corte religioso. Bien, entonces esta es la India, la parte norte, ¿no? ¿Lo pilláis? Sí. Pues la parte norte de la India, los arios, visteis la flecha que ponía, vienen por aquí, por la parte, están los Himalayas y vienen por este lado, ¿no? Y se encuentran en esta zona el río Sindhu o el río Indo. Hay varios ríos aquí, todos muy caudalosos, los Himalayas están aquí, entonces toda la vertiente del agua de los Himalayas pues se viene para acá, los ríos. Entonces esta zona es una zona muy fértil, está llena de ríos, buen clima, y aquí antes de que llegaran los arios ya había pueblos autóctonos. Entonces los pueblos que habitaban en esta zona ya tenían, o sea, sus tradiciones, vivían en paz, eran de tipo matriarcal, o sea, los restos arqueológicos que se están ahora desenterrando, por ejemplo, pues no había grandes edificios y sí había distribución de aguas y todo, eso hace 2000 años. O sea, había un orden social y el hecho de que no hubiera grandes edificios se supone que era una sociedad igualitaria. Porque cuando hay grandes edificios, quiere decir que hay uno que manda y todos los demás trabajan para él, ¿no? Las pirámides, las catedrales. Entonces están los obreros, currantes, y luego están los que gobiernan aquellos. Los otros viven en la miseria y ellos construyen grandes cosas, ¿no? Los esclavos, ¿no? Entonces es una sociedad matriarcal, son los drávidas, se llaman así, estos pueblos primitivos, los drávidas. Los drávidas son más oscuros de piel, un poco más bajitos, y los arios son guerreros, ¿no? Pero estos, sin embargo, son de corte matriarcal, más democráticos, las cosas se deciden por consejos, y los arios son guerreros, patriarcales, impositivos, y cuando llegan aquí, pues claro, los conquistan, los someten. Pero cuando se mezclan dos culturas, pasa con la cultura, pues, los romanos, ¿no? Que invaden Grecia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también ellos imponen cosas, pero ellos también se adquieren cosas de los conquistados. Entonces, el yoga es originario de los drávidas, no de los arios. Los arios funcionan más por... ellos se les llamaba también los adoradores del fuego, o sea, más de corte religioso, ¿no? Los dioses y adorar al fuego, ¿no? El fuego, la representación de los dioses. Entonces imponen su cultura, su tradición, y la incorporan, y dentro de lo que incorporan ellos escriben unos textos que son los Vedas, empiezan a incorporar cosas de los Drávidas, entre ellas el yoga. O sea, lo que vamos a ver del yoga, pues hay una mezcla entre el yoga más antiguo, que es el Tantra Yoga, o de devoción a lo femenino, Tantra Yoga, patriarcal, devoción a lo femenino. Entonces se ve una mezcla ahí entre eso y el yoga de los arios, ¿no? Mezclados con tradiciones guerreras, el karma yoga, ¿no? El guerrero. Sí. Bueno, este es otro mapa más o menos. Mohenjo-Daro es la ciudad que ahora se está desenterrando y se están descubriendo, pues, muchas cosas ahí de los drávidas, entre ellas pues el yoga. El Kailas está aquí, el monte Kailas, que es una de las montañas sagradas para todos, o sea, tanto para hindúes, budistas y yogis. Es la casa de Shiva, Kailas, el monte Kailas, ¿no? ¿Qué? Sería la casa de Shiva. Sí, es donde moran los dioses, entre ellos pues Shiva. O sea, por eso
no está permitido escalar. Ya. Porque se No supone te que dejan subir, ¿verdad? es como irrumpir en la morada de los dioses. Pero hay peregrinaciones de los hinduistas, ahora creo que sí, ¿no? Sí. Fue cuando estaba China por ahí metida, era cuando no les dejaba. Y creo que ahora sí. Lo vamos a ver más Creo, adelante. no sé. Sí, lo vamos a ver más adelante eso del Kailash. Aquí está la ciudad de Lhasa, el Everest, en fin. O sea que es una situación geográfica de donde espacialmente el yoga se configuró. Todo esto en la cordillera de los Himalayas, ¿no? Un lugar sagrado en una época, las montañas sagradas. Sigue. Bueno, cuando llegan los arios, para mantener su hegemonía entre los drávidas, pues crean el sistema de castas. No existía con los drávidas, pero los arios sí lo crean. Entonces, ¿qué hacen? Pues colocan a los sacerdotes en la cúspide, los brahmanes, o sea, los que interpretan a la divinidad, los que hacen de intermediarios entre los dioses y los hombres. Y utilizan a los castrillas, que son los guerreros, para mantener ese orden. Luego están los comerciantes y por último, pues todas las castas inferiores que se consideran intocables porque si un brahman toca a una casta inferior súper contaminada. Entonces fue una forma de mantener. Claro, los arios, ¿quiénes eran? Estos y estos. Algunos de estos. Pero a partir de aquí para abajo, aquí no había arios, eran todos drávidas. Y estos tenían imposible subir hasta nivel. A lo mejor podían subir hasta aquí, pero de aquí para arriba ya no. Y eso ha estado vigente hasta hace poco. Aún sigue. Y sigue, ¿no? En la India todavía existe esto, ¿no? Sí, existe, lo que pasa es que está evolucionando. De todas formas, claro, esto decimos, es en la India, ¿no? No, ya. Sí, No, tío, sí, son pero aquí existe. con otros nombres, La clase política, la clase banquera, Lo mismo. la clase real. Los sitios se llama. Tú si perteneces a En tienes nuestra España hasta hace poco era esto la también. clase banquera, la clase... Y ahora. Y ahora todavía. Ahora más que nunca, se lo están demostrando. Bueno, ¿Qué es esto? ya haremos un debate. Más que nunca ahora. Bueno, esta es también otra forma que los arios tenían estructurada pues, el sistema de vida. Había como 4 épocas, 4 etapas en el desarrollo de las personas. Entonces había una etapa que era la del brahmacharya, que se considera como celibato, una época en que uno es joven y está aprendiendo a través de un maestro. Luego viene la de grahasta, que cuando te casas, tienes hijos, produces, un poco, ¿no? Pagas hipotecas, pues. Bueno, y vanaprastha, cuando esto está dividido, suponiendo que la persona durara 100 años, está dividido en épocas de 25 años, o sea, en 4 partes también. Entonces hasta los 25 años sería aquí, de los 25 a los 50 aquí, de los 50 a los 75 sería aquí, y de los 75 hasta que te mueres, sannyasa. Sannyasa quiere decir que te apartas completamente de todo y te dedicas a explorar territorios, ya no en el mundo, porque el mundo lo estás abandonando, territorios internos. Y antes también sabía lo de predicar, ¿no? Lo de predicar, lo que tú aprendías, tenías que dejar a tu familia y marchar, los enemigos, ¿no? A enseñar tus creencias y tus... Bueno, en este caso no, o sea, los sanyasines renunciaban incluso a enseñar. O sea, se despegaban del mundo, se iban por ahí a un bosque, eran ermitaños, ascetas, y se preparaban para morir, y ya está. Ni siquiera se dedicaban a eso. Pero eso lo siguen haciendo ellos. Esta es más bien esta época, la de grahasta, estamos hablando de los arios. O sea, el padre de familia es el que tenía la obligación de enseñar a la familia. Pues eso ellos lo siguen practicando en esas zonas. Bueno, ya se está perdiendo esta tradición, pero posiblemente todavía haya alguien que lo haga. O sea, porque en la India todavía hay sanyasines, hay renunciantes.
Lo que pasa es que ya es una cosa que pasa. O sea, hay gente que bueno, los sanyasines, los renunciantes, tienen que seguir comiendo. Entonces tú te pones una túnica azafrán por ahí y la gente te da de comer. Entonces hay personas que no tienen para comer, entonces se ponen una túnica y ya la tienen de comer. Dicen que son sanyasines o renunciantes, pero no han renunciado a nada porque ya no tenían. O sea, la idea es que para que puedas renunciar a algo, primero tienes que tenerlo. Ya, claro. Si no, no es una renuncia. Es que como no tengo, pues me meto aquí que nada de comer. Sí, una manera de poder comer. Bueno, sí. Bueno, esta es una de las estatuillas que se encontraron ahí en la zona esa de Mohenjo-Daro, que es como una representación de Shiva. Y, pues unos caracteres que todavía ni se han descifrado, pero bueno, algún día a lo mejor se descifran. Y son estatuillas que se han encontrado, pues, que atestiguan que el yoga ya se practicaba como pues, meditación, postura de yoga, que también se han encontrado en otras latitudes. Esta, por ejemplo, es una foto que tomé en México, es el sitio arqueológico de México, el Museo Arqueológico de México es un museo inmenso. Si vais a México, ¿habéis ido alguno por ahí? Hay que visitarlo, porque es uno de los museos más grandes del mundo. Y tienen, pues, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Lo que pasa es que aquí debajo ponía acróbatas. Entonces los españoles, cuando llegamos por ahí y vimos esta cosa, pues lo referenciábamos con lo que sabíamos nosotros de aquí, acróbatas, no eran acróbatas. Pero bueno, hay estatuillas como esta que sí puede parecer que es un acróbata, ¿no? Que está haciendo acrobacias. Pero hay otras estatuillas que no son acrobacias, que son posturas de yoga, que no son acrobáticas, ¿no? Entonces se supone que los mayas, los toltecas, que fueron herederos de los mayas, pues ya también practicaban algo de yoga, o sea que no es una cosa solamente de la India. En la India se ha conservado la tradición, en otros sitios pues no se conserva mucho, pero sí se están descubriendo que también ha habido, la práctica de yoga ha sido universal también, como está siendo ahora. O sea, lo que estamos haciendo ahora ya ha sucedido antes. Sí. Pero bueno, lo que estamos estudiando es la tradición de la India, ¿no? Esta pregunta que tú hacías, la del monte Kailas, es esta. Los budistas, los hindúes, le dan vuelta. Unos como el horario del reloj aumentando y después disminuyendo, ¿no? Depende de la religión. Sí. Pero pues unos suben alrededor como si fuera un reloj sumando las horas y otros al revés. Y unos dicen que los que lo suben al revés están haciendo un pecado y los otros igual, o no. Sí. Que es de risa, pero bueno. Sí. Pero es muy chulo el monte. Fijaros que los hinduistas y los budistas... Ese lo tengo apuntado. Un día vamos allá. Sí, cuando quieras, aunque tenga que robar un banco. Tenemos de guía aquí hablando. Yo también lo tengo pendiente, ya me digo. Pero Sí, sí. así, ¿no, Sonia? Bueno, Esta- Los sé, puntos, todavía no lo todo, sé. que totalmente. Pues yo siempre lo quería echar una película. esta es la prueba definitiva de un yogi. Y luego bajando las cifras. La prueba Pero definitiva... son 60 kilómetros o 70. 50 kilómetros de 50. vuelta. La prueba Que tardan 20 definitiva, horas. la prueba definitiva del yogi es escalar el Kailas. O sea, es un irreverente. El yogi es una cata. Todos los demás dicen, no se puede subir. Y el yogi dice, ¿cómo que no? Yo no voy a escalar. Yo lo haría también. Yo también lo diría. Iván, yo ya tengo una cuenta destinada para eso. ¿Sí? ¿Y cuánto tienes ahora? Pues ya llevo 1000 euros. Por mí vamos un año. No, pero Allí comes por nada. no, ya te contaré, es que ya te contaré mi secuencia. Al Lhasa. De Lhasa No, para allá. primero empiezo con Bueno. la Mont y a partir de Entonces, ahí voy el subiendo. que sube el monte Kailas, el yogi que lo sube, se le llama Paramahansa. 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 A ver, ¿suena la palabra? Paramahansa. Paramahansa. A mí sí me suena. Hansa es alma, ¿no? En palabras en castellano, para Para normal, liberar para tu psicológico, alma. para no sé qué, para que Libera tu alma, ¿no? Para... maja, majestuoso, grande.
Y Hamsa, el ganso, el cisne. Sí, es verdad. Entonces, para Mahansa quiere decir el cisne majestuoso que se fue al más allá, que se superó, que se fue a la cúspide del Cáucaso. Entonces, un monte de no sé cuántos metros tiene. 5.000. Casi 5.000. 5.000 No, y pico. no llega a 5.000. Creo que no, 4.800 o 5.200. Bueno, Sí. sobre Entonces, los 5.000. para escalarlo y hacerlo, oxígeno ya no hay casi. No te hace falta esa altura. Buen ejercicio de pranayama, buen hatha yoga, Tienes que prepararse. buena energía. Claro. Demasiado. Pero ahí está, ahí nos estamos preparados. Eso sí se puede Para subir ahí. Ana, venga, empezamos. A dejar de fumar y Pues sí, ven. En meta lo Yo he ponemos. subido a 4.300 y no, vamos. Pero no es lo mismo allí. El oxígeno lo necesitas a partir de 7.000. De 7.000 para arriba. 7.000. Y hay gente que no. Tú, por ejemplo, vas haciendo el pranayama, no vas a necesitar un bomba. Yo es que tengo la tensión baja. Hay gente que sí, gente que no, ¿sabes? Yo subo 2 Ya me años. imagino. Como el mal de altura. Contando ya. Sí, no, yo no. Es como el mal de altura. Hay gente que le da 4.000 y otros no. Pasa de uno. Sí, Y hay gente que le da antes. Eso depende de Eso mismo. Sí, cada uno. Alcohol, con el No somos todos iguales. Bueno, Eso mismo. desde el origen del yoga míticamente está asignado a este personaje, Shiva Shiva. Nataraja. El baile de Siva. Sí. Shiva Nataraja. Está encima donde El baile de Siva. Está identificado. Luis. Bueno, esto no lo voy a explicar porque si os explico todo no hay... No, pero porque está encima de un niño. O sea, Eso lo voy a poner en La la... verdad, eso es interesante. ¿Por qué está encima de un niño? Pero es que yo quería ponerlo de tarea, no explicarlo yo. Vale, vale. Hemos adelantado. Entonces lo dejamos para que vosotros lo investiguéis, pongáis Shiva Nataraja. Y esto es un mandala también, aquí es un gráfico, pero es una estatuilla. Sí, sí. Entonces, si veis por ahí una estatuilla, la compráis. Bueno, si no, pues la veis ahí, ¿no? Gráficamente. La podemos hacer, ¿verdad, hija? Pues sí. La gesto de cerámica. Y tarea, Que para el tenemos próximo día. A ver, tarea. Ay, qué miedo. El significado de Shiva Nataraja, de esta imagen. Vale, yo voy a apuntar a Natarás porque después me olvido de Natarás. No, pero mira, hacemos esto. Hacemos una foto y la mandamos al grupo. Lo que no dé tiempo para que yo explique empieza de tarea. ¿Eh? Eso, manda la Y ahora hacemos un pequeño No, no. Vale, a las 12. Te va a salir el culo precioso. Bueno, pasamos un partido más y hacemos un descanso. Espera, espera, a ver, eso le toca. Pasa de Yo me preparo Pasa de esa. Yo sí, no, De nada, corazón, para eso estamos. Es un placer. Y los tíos van a... Bueno, este es un esquema así muy sencillito de la evolución del yoga, ¿no? El Tantra Yoga como el yoga ancestral. Luego, Gatasta, Gata quiere decir vasija, de barro, vasija de barro. Aquí Benjamín es el experto en el barro. Vasija de barro que está todavía sin cocer. Entonces, Gata quiere decir que hay que cocer esa vasija de barro. Entonces, el Gatasta Yoga es el yoga del cuerpo físico. O sea, a mí a veces me quedo bloqueado un poco cuando hay gente que dice que defiende el yoga y que dicen, pues, el yoga físico no es yoga, ¿no? Porque es gimnasia, o depende, es una actividad física, no sé qué. Y el yoga incluye todo, o sea, el yoga primero es el cuerpo, entonces tienes que fortalecer el cuerpo. Entonces el Gatasta existe, el Gatasta Yoga es el yoga del fortalecimiento corporal. Por ejemplo, ahora pues, la gente que practica esta gimnasia, pilates, ¿no? Pilates, sí. Pues bueno, no es yoga en el sentido de que no tiene la profundidad del yoga, en el sentido de que no habla de lo profundo del yoga, pero es Gatasta. O sea, la persona se está preparando físicamente. Luego a lo mejor le da por seguir por la
la parte profunda del yoga, pero de momento físicamente está haciendo gatasta. Los yogas acrobáticos, yogas aéreos, yogas todo eso. La gente lo critica, ¿no? Los que son así aférrimos del yoga dicen, eso no es yoga, eso están desvirtuando el yoga. Vale, lo que tú haces es yoga más profundo, pero estos también están haciendo lo suyo. Gatasta, ¿por qué no? Todos inclusive. Luego, el Raja Yoga, algunos lo equiparan con los Yoga Sutras de Patanjali porque engloba, o es el yoga ya escrito que engloba o tiene un método global de yoga. Entonces el Raja Yoga es como el que une todos los yogas, ¿no? Y luego esto fue, bueno, aquí hay diferencias. Algunos ponen el siglo IV a.C., otros dicen que fue después de Cristo, pero bueno, nos da igual más o menos. 3 o 4 siglos atrás o adelante. Bueno, y luego más reciente, en la Edad Media más o menos, después de Cristo ya, aparecen estos 3 textos, que son los textos clásicos del yoga, que los tenéis que descargar en internet para tenerlos como... hay que echarles un vistazo. Hatha Yoga Pradipika, Jirana Samhita y el Siva Samhita. Por lo menos estos dos. El Siva Samhita es un poco la copia de ellos, pero estos dos son los textos clásicos de lo que llamamos el Hatha Yoga. Actualmente hablamos del Hatha Yoga y está basado en estos dos textos. O sea, ir al origen de la cosa. Porque hay muchos libros que escribimos, que a veces son comentarios de esto. Está bien, pero mira al origen. Y lo que se tiende actualmente pues, es hacer yoguismo, exploración así. Sí. Bueno, esta es la evolución del yoga a través de los textos. El yoga védico, o sea, la invasión de los arios, la mezcla que yo dije antes entre lo ario y lo dravídico. Hay otros textos que son el yoga preclásico, es la escritura de Mahabharata. Maha, ¿os acordáis? Que vaya sonando las palabras. Maha, majestuoso, grande. Y Bharata, bueno, Bharata no sé. Bharata no suena. Cuando uno va a la India, ¿qué dice? Bharata. Pues eso es lo que significa Bharata. Bharata quiere decir, es el nombre antiguo de la India, la Gran Bharata. Ah, sí. La Gran Bharata. Luego lo de India se lo pusieron después. Entonces, Mahabharata quiere decir la Gran India, sería. Entonces, el Mahabharata es un texto que aglutina todos los textos que hubo después de estos. Entre ellos, el importante es el Bhagavad Gita, que es conocido, que sobre todo pues, los seguidores de Hare Krishna lo utilizan como si fuera su Biblia, el Bhagavad Gita. Es una historia épica de una guerra, en la época de los arios, los guerreros también, ¿no? Donde Krishna a Arjuna, Krishna es el maestro y Arjuna es el discípulo, le enseña pues, algo sobre el yoga en medio de una batalla. Bueno, el yoga clásico, que es el de Patanjali, o sea, ¿os acordáis de la diapositiva anterior? Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, el postclásico, que son los 3 libros que os decía antes, Jirana Samhita, Hatha Yoga Pradipika, hay varios más por ahí, ¿no? Y el yoga moderno que empieza pues, por ahí, en el año 1900 más o menos, cuando hay maestros hindúes que viajan sobre todo a la zona de California y empiezan a enseñar en Occidente. Sí. Bueno, y la historia escrita, pues ahí la tenemos. Los Vedas, los textos védicos, están compuestos por 4 textos: el Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Estos textos son arios, o sea, los arios son los que escriben estos textos en sánscrito, y
son revelaciones que se llama Irruti. Y Irruti quiere decir que son de inspiración divina. O sea, Dios lo revela y los brahmanes lo escriben, ¿no? Irruti. Y es un tipo de yoga, Bhakti Yoga, o sea, de rituales, devoción a las divinidades y todo eso. Estos textos tienen unos apéndices que se llaman brahmanas, que son explicativos de estos otros. Estos, si los lees ahora, pues te vas a hacer un lío grande, porque están escritos en una época que no es la nuestra y es difícil de entender. Y son muy ritualistas, o sea, de explicación de rituales y todo, ¿no? Pero estos otros sí están más a nuestra altura, que es Jnana Yoga o Yoga del conocimiento. Son los Upanishads. ¿Ya está, señor? Por ejemplo, es uno de los textos de los Upanishads. Los Upanishads se escriben después y los hacen la gente que está en los bosques, los yogis, los ascetas que están en los bosques, se les acerca alguien por ahí y les preguntan, responden, y son escritos que se escriben a raíz de estas conversaciones. Son más de corte filosófico, de conocimiento, y son más accesibles, más fáciles de entender que aquellos otros. Es más explicativo, no tan ritualista, más de conocimiento. 700 a.C. Un poco al estilo de los griegos, ¿no? Los griegos, los hindúes tuvieron relación. O sea, hay maestros griegos que fueron a la India. De hecho, hay coincidencias en temas de reencarnación y todo eso. Pitágoras, por ejemplo, se supone que estuvo en la India y aprendió con maestros hindúes. Bueno, luego hay otros textos que se llaman los Puranas, que estos están enclavados dentro de lo que se llama Smriti. Este es Ruti y Smriti. Entonces, Ruti, Smriti quiere decir la memoria, o sea, la tradición. Son escritos que se reportan pues a la cosmología, la historia, los avatares. ¿La palabra avatar os suena? Sí, en castellano también esa palabra. A la película esa que hicieron. Nosotros solemos decir los avatares de la historia, ¿no? Avatar quiere decir el descenso, o sea, el que desciende. Entonces tiene que ver con la palabra nuestra que utilizamos de avatar. Los avatares de la historia es como lo que arrastramos de la historia, ¿no? Entonces, avatar quiere decir el descenso de alguien que trae una enseñanza. Entonces hay varios avatares. Por ejemplo, nosotros en nuestra tradición cristiana, pues decimos que hay un solo avatar, ¿no? Cristo, el Hijo único de Dios, y es el único y ya no hay más, ¿no? Mientras que en la India, no. O sea, en la India dicen, se está hablando del Kalki avatar o el 10º avatar que tiene que llegar ahora. El Kalki, el 10º. Entonces ha habido avatares, ha habido desde de gente que ha venido a enseñar a otros desde que la humanidad es humanidad. O sea, guías, lo que hablábamos antes, ¿no? Guías de montaña que... Bueno. Por ejemplo, en esto, pues los Puranas, la cosmología, está incluido lo que puse al principio. Todo lo de las eras, todo eso está ahí. Luego está el Ramayana, donde está incluido el Mahabharata, ¿os acordáis que lo puse antes? El Bhagavad Gita, donde Krishna enseña a Arjuna. Y los Yoga Sutras de Patanjali, que los denomina Ashtanga. Los Yoga Sutras, Sutra quiere decir texto. Los Yoga Sutras de Patanjali, él los califica como Ashtanga Yoga. ¿Os acordáis lo que significa la palabra Ashtanga? Hasta, Anga. Hasta es 8 y Anga son como hangares, ¿no? Cuando decimos hangares es donde se guardan algo como depósitos, ¿no? O estructural, ¿no? Hecho por partes, ¿no? Ashtanga Yoga, ¿no? El yoga de los 8 partes. El tantrismo, que os dije al principio que es el yoga más antiguo, quedó oculto durante mucho tiempo, fue desprestigiado y quedó en la oscuridad. Y se vuelve a recuperar otra vez, se vuelve a recuperar por ahí pues, en el siglo II después de Cristo, se vuelve a recuperar.
Y el Hatha Yoga es el hijo del Tantra Yoga. Hatha Yoga, hay 3 libros que ya os dije antes, el Hatha Yoga Pradipika, Yiranda Samhita, todo eso, es donde se describen las posturas, el pranayama, las asanas, todo eso, ¿no? Cómo se hace una asana, y son muy descriptivos. No ocurre lo mismo con el, ¿dónde está? Que desde cerca no lo veo. El yoga de Patanjali, ¿no? O sea, la Ashtanga Yoga de Patanjali es criptográfico, o sea, no describe. O sea, las 8 partes son aforismos, o sea, son breves, o sea, escribe poco, dice tú, 4 cosas, ¿no? ¿Cómo se hace una asana? Dice, estira su cama, y no dice mucho más. Quiere decir, estira dulcemente. Ahora, cuando llegas a estos libros, te dice, ¿cómo se hace una asana? No solamente te dice cómo se hace una asana, te dice, hay 84 asanas básicas, o 32, o no sé qué, y te va describiendo cómo se va haciendo cada asana, el pranayama cómo se hace. O sea que estos textos es una síntesis entre la Ashtanga Yoga de Patanjali y el Tantra Yoga, donde se habla, en estos textos se habla del Tantra Yoga, pues de Kundalini, cómo se mueve la energía Kundalini, eso es Tantra. Entonces el Hatha Yoga lo tiene ahí incorporado, pero también es descriptivo de las posturas, ¿no? de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali hay que descargarlos. Es el principal, que es en lo que se basan todos los yogas que Todo se basa en la Ashtanga Yoga, ¿no? que se practican. Todo viene a raíz de la Ashtanga Yoga, ¿no? Sí. La Ashtanga Yoga. Te iba a decir, lo que hemos hecho hoy abajo es Ashtanga Yoga. El saludo al sol. Sí, el saludo al sol, bueno, es una parte de la Ashtanga Yoga. No es Ashtanga Yoga en sí, o sea, la Ashtanga Yoga contiene todo. O sea, cómo se manejan el pranayama, las asanas, cómo se manejan los mudras, los mandalas. Esto nos lo pasarás. Sí. Vale, está... Eso me dais un pinchito y luego lo descargo. Ana, que nos lo va a pasar. Hay que no traje pincho. Con el pincho, Se ¿ves? me olvidó, bueno, lo vamos pasando poco a poco, de unos a otros. Bueno, yo también lo estoy mandando. Bueno, esto lo vais leyendo luego. Ese es el objetivo del yoga, alcanzar el samadhi. De todas formas, todo esto, o sea, esto es como una panorámica general que estamos haciendo. Sí. Luego todo esto lo iremos viendo más despacito. O sea, hablaremos qué es el samadhi, todo eso. Los Yoga Sutras de Patanjali los vamos a abordar parte por parte, los 8 puntos de Yoga Sutras. O sea, aquí solo es como un Sí, en general. Sí, sí. Bueno, como esto lo veamos más adelante, pues pasa. Solamente que hay que hacer una distinción entre lo que es samadhi y éxtasis. Éxtasis o éxtasis. Pero eso lo leéis. Esta es una historia que hace alusión a la diferencia entre lo que es el éxtasis y el samadhi. O sea, el éxtasis es entrar en trance, por ponerlo así rápido. No voy a contar la historia, sino que hablar. Entonces, entrar en trance, el éxtasis. Tomar un éxtasis quiere decir que pierdes la conciencia, ¿no? Y esto sería como alteración de la conciencia, que puedes conseguirlo con hongos alucinógenos, drogas o lo que sea. Entrar en éxtasis. Que cuando acaba eso, pues se acaba el éxtasis. Incluso peor, porque luego te cobran el precio. Y el samadhi si esto es alteración de la conciencia, el samadhi sería la conciencia lúcida, no alterada. Pues, Sería como la meditación para nosotros. Si está diciendo de meditar, ¿el qué? lo compararíamos con lo que le llamamos nosotros meditar. Meditar. La meditación. Claro, Sí. la meditación es para alcanzar el samadhi. Es la técnica para alcanzar la conciencia lúcida. Qué luz. Esto hay, El mismo mareo. es una de las Aquí me está dando riesgos, también, ¿Eh? Me está uno dando. de los riesgos que es interesante saber Pues sí, para el yoga. Claro. No meterse en alucinaciones.
Porque la alteración de la conciencia al final te despega de la realidad. Y de lo que se trata es de que vivas la realidad, no que te evadas de ella, no irte. Estás bien inquietado en lo que estás viviendo. Sí, parece que se mueve y todo. ¿Sigo? Yo lo que más grande. Luis, tenemos muchísima hambre. Bueno, lo vamos a dejar aquí, entonces, porque ya veo que estáis desfallecidos. Pero Esto lo que os recomiendo es que lo veáis despacito, lo analicéis y sobre esto que hagáis un escrito, una redacción. Y si tenéis algún problemilla, pues me escribís por correo, me llamáis o lo que sea y os quedáis Se quedó la otra. En esta sí se había quedado. Esto ya lo he explicado. Pablo, que tienes que sacar los Una reguladores imagen de sobre la la influencia védica. De lo que hemos hablado. Estos son distintos textos de los Vedas, a profundizar en ellos a través de las técnicas del yoga, tratar de darnos respuesta a muchas incógnitas que el ser humano tiene planteadas. Pásame. Bien, entonces este es el temario en el cual nos vamos a basar el día de hoy. Supongo que la mayoría ya más o menos lo ha echado un pequeño vistazo, los que habéis recibido la información. Y vamos a ver sobre la civilización del Valle del Indo, la parte norte de la India. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es el tema, que lo vamos a, aquí está en índice y lo vamos a desglosar a continuación. La primera pregunta que nos plantearemos será cómo se ha transmitido esta tradición, la tradición del yoga, o sea, lo que aquí vamos a abordar. Pues uno puede pensar, alguien que se lo ha inventado o está ahí tratando de descubrir el hilo negro o alguna cosa así, ¿no? Entonces, el yoga tiene una tradición que es milenaria, incluso pues no se sabe, o sea, no se sabe realmente cuándo alguien empezó a practicar yoga y ha ido acumulando experiencia a lo largo de los miles de años y seguirá acumulando porque el yoga no es algo que esté terminado. O sea, es un sistema para descubrir al ser humano y el ser humano se está descubriendo constantemente a sí mismo, por lo tanto, la técnica para descubrir al ser humano también se estará constantemente actualizando. Pero hay una tradición que nos sirve pues, para no repetir lo mismo que hicieron nuestros antepasados, no repetir a veces los errores o ahorrarnos tiempo en la investigación y poder seguir avanzando. El seguir avanzando requiere de una iniciativa, o sea, de una iniciación. Entonces, esta técnica está basada en una tradición y también en la iniciativa que los seres humanos vamos aportando a esa tradición para seguir enriqueciéndola. Entonces, está englobado dentro de lo que se llama la tradición iniciática, tradición de los iniciados. Un iniciado, ¿qué quiere decir? Pues que es alguien que no está terminado. O sea, se basa en la experiencia de atrás, pero sabe que la evolución continúa, no está ya concluido, no está ya perfecto, está tú mismo poder ir descifrando cosas. Entonces es algo muy bonito porque nos da la opción de poder aprender no solamente de la tradición a través de los escritos, sino a través de nuestra propia iniciativa, o sea, a través de imágenes poder descubrir cosas que a lo mejor no están todavía escritas. A lo mejor luego las escribes tú, ¿no? O sea, añadir cosas a la tradición. Y hay otra vía que es la genética o kármica, o sea, karma, la palabra karma, la raíz kri quiere decir acción. Entonces, el karma son nuestras acciones, o sea, y las reacciones que conllevan esas acciones. Karma no quiere decir algo malo, ¿no? Ni algo bueno, o sea, quiere decir acciones que hemos ejecutado y tienen su reacción. Que a veces cuando hablamos del karma decimos, vaya karma que tienes, o como si fuera algo malo, porque estoy pagando un karma y cosas de ese tipo. Entonces la palabra karma no implica algo malo ni bueno, es simplemente acciones y reacciones. Entonces lo genético o kármico es lo que venimos acumulando de nuestras acciones del pasado, que están repercutidas en nuestro presente y que podemos volver otra vez a actualizarlas a través de nuestra parte genética
O sea, lo que está grabado en nuestros genes es nuestra herencia. Cuando hablamos de la herencia, a veces pensamos en nuestros padres, nuestros abuelos, pero la herencia que recibimos no es tanto de nuestros padres o de nuestros abuelos. La herencia que estamos recibiendo es de nuestro propio antepasado. Nuestro propio antepasado, no nuestro padre o nuestro abuelo. O sea, ahí entraríamos en el debate sobre la reencarnación. O sea, no heredas algo de otro. Lo que vas heredando siempre es lo que tú has dejado. Entonces, en una encarnación anterior has dejado algo y en la siguiente, pues sigues en la trayectoria que ya empezaste anteriormente. A veces lo dejas genéticamente en tus hijos, ¿no? Esos tienen nietos, pero luego normalmente solemos volver a encarnar en una misma familia. O sea que lo que grabaste en los genes de tus hijos o tus nietos, luego tú eres el hijo de aquellos. O sea que hay una coincidencia dentro del curso de formación que estamos haciendo para profundizar en el yoga aquí en el Bierzo, en Portugal. A través de la Asociación de Yoga aquí en Anda, en la cual pues estamos ya todos ahí más o menos involucrados y cuyo logotipo pues significa el propósito de la asociación. La asociación está enrumbada principalmente al yoga, aunque hay más actividades que podemos realizar, ya que el yoga es algo inclusivo. Entonces, yoga es toda actividad humana que se haga con un sentido de profundidad, ¿no? de elevación. Y eso es lo que representa el logotipo. El logotipo está representando la Equiana, el monte de aquí del Bierzo, que es muy emblemático, con nieve, pues como está ahora también, está bien nevadito. Y Equiana significa águila o guía, y es el nombre pues, del latín, ¿no? que en esta zona estuvieron los romanos. Y Ananda es una palabra sánscrita, o sea, lo que estamos tratando de hacer es unir las tradiciones de la zona, de esta zona. Hay muchas tradiciones también iniciáticas, como por ejemplo los templarios, ¿no? Y unirlo con el oriente. Ananda quiere decir felicidad en sánscrito, es una palabra sánscrita de la India, ¿no? Entonces, aquí Ananda lo que quiere decir es el águila feliz o la guía feliz. Entonces vamos a tratar de que nos guíe felizmente por la vida. Ese es el propósito de la asociación y veo que se va cumpliendo muy bien porque todos los que estamos aquí vamos siendo cada vez más felices. Muy bien, pues vamos a comenzar con el módulo de hoy, que se trata sobre el origen del yoga. Ahí aparece en letras sánscritas el símbolo de Om, que se supone como es el sonido primigenio a través del cual el universo se empezó a crear, ¿no? Ahora lo que los científicos llaman el Big Bang, aunque bueno, habría que discutir, ya lo veremos en nuestras sesiones sucesivas, si el universo tuvo un origen o quizá existió siempre. Esa es una de los temas, pues el gen y tu antepasado. ¿Me explico? O sea que todo está más o menos ligado. Bueno, entonces, ¿cómo descifrar la información genética? Pues, por ejemplo, a través de las danzas sagradas, a través del movimiento, a través de las asanas de yoga, o sea, a través de actuar directamente sobre el cuerpo, a través de la meditación, los chakras, por ejemplo, ¿no? O algunas formas que son también de origen taoísta, como el Wu Wei, que lo aprenderemos también en este taller que estamos haciendo. O sea, a través de poner en actividad el cuerpo y a través de las reacciones del cuerpo y escuchar el cuerpo, escuchar lo que genéticamente tiene tu cuerpo grabado dentro de ti y permitir que aflore. ¿Voy bien? Sí, voy muy rápido. Y luego hay otra manera también de transmitirse la tradición, que es la oral, que es la que se ha empleado habitualmente, más que la escrita, porque la escritura es más reciente. Todos los escritos en realidad están basados en transmisiones orales. No estaba la escritura, cuando apareció pues ya se empezó a escribir, pero ¿cómo se escribió? Pues un maestro le dijo a un discípulo y este lo escribió, ¿no? Bueno, entonces pues la tradición se transmite a través de lo que es el guru y el chela. El chela es el discípulo y el guru pues es el maestro, ¿no? La palabra guru, que ahora se emplea para muchas cosas, el gurú de las finanzas, el gurú de no sé qué, ¿no?
Lo que quiere decir Wu es como luz, y Ru es la oscuridad, entonces es el que deshace la oscuridad, algo así, el que hace luz en la oscuridad. No es el que enciende, no es el que le enciende la luz a otro, sino el que evita que la oscuridad exista para que cada quien vea por sus propios ojos. O sea, no es un salvador, aunque a veces pues, se ha interpretado así. O sea, un gurú como que te pone la mano encima y te va a iluminar los chakras y te va a quitar la tontuna que tienes dentro, ¿no? Nadie te puede quitar nada. O sea, solamente te lo puedes añadir o quitar tú mismo. Entonces, es un facilitador. O sea, un maestro en este caso es un facilitador en proceso de perfeccionamiento. Y seguiremos seguramente así por la eternidad. O sea, a lo mejor esto no se acaba nunca, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Entonces, es una tradición de iniciados, o sea, de personas que se están constantemente actualizando a través de la iniciativa o la iniciación. Entonces, esta tradición se ha enriquecido a lo largo de los años, cuando apareció la escritura, año 3000, 4000 a.C. más o menos, a través de escritos, ¿no? Entonces, la tradición del yoga no es tanto un texto, aunque ahora utilizamos mucho los textos, ¿no? Textos escritos, tochos grandes. La tradición del yoga más se ha basado en alegorías, en aforismos, cuentos, también poetas, poesías, trovas, que han quedado por ahí escritos y que nosotros podemos tener todavía acceso a ellos y a través de esos escritos descifrarlos, entender lo que nuestros antepasados nos legaron para basarnos en esos escritos y poder seguir avanzando. Entonces el día de hoy lo que vamos a ver es alguno de los escritos que han quedado por ahí todavía. Pero, espera, dale para atrás. Pero también hay varios métodos de transmitir la tradición para que no se pierda. Hay como cuatro vías. Si una falla, otra está ahí, ¿no? Entonces hay otra vía que es la simbólica, que es a través de signos, símbolos, mandalas, yantras, imágenes gráficas también, como vemos una de ellas ahí. Eso es un mandala que a través de esa configuración de imágenes, uno, como hicimos en la práctica en la mañana, uno lo visualiza, lo memoriza, lo mete dentro y empieza a dialogar con esa imagen que está dentro. Y esa imagen comienza a cobrar vida y a hablarte. O sea, es una cosa medio mágica, ¿no? O sea, algo que primero ves fuera, luego lo incorporas y eso que está dentro de ti empieza a transferirte una información. Un poco parecido a lo que ocurre con las computadoras, ¿no? hoy en día. O sea, que bajar cosas de la nube, ¿no? O sea, cosas que están ahí colgadas y a través de una clave, que es la propia imagen,